La cantidad de personas diagnosticadas con déficit atencional o TDAH se ha multiplicado en más de un 300% en los últimos 5 años, tanto en adultos como en niños. En un mundo de redes sociales, de tecnología, de aceleración y de ansiedad, ¿tendrá alguna relación con el aumento del déficit atencional? ¿O tiene que ver también con temas emocionales profundos? Yo puedo hablar de este tema con autoridad porque a los 5 años me diagnosticaron con TDAH y tomé remedios de los 5 hasta los 22 años. Y desde mis 22 busqué distintas alternativas, tanto naturales como de psicología cognitiva, para poder solucionar este tema. En este video te voy a explicar cuáles son las principales causas y cuáles son las distintas herramientas que puedes tener para que este tema no sea tan complicado en tu vida. Bienvenidas y bienvenidos a este video de sanación y de astrología evolutiva que estoy haciendo en este momento, donde vamos a hablar de un tema sumamente importante, que es el TDAH, el déficit de atención en adultos y en niños. Una verdadera enfermedad, una verdadera plaga que se está propagando y cada año vemos indicadores donde está aumentando la cantidad de niños y adultos diagnosticados con esto. ¿Será que la gente está más enferma? ¿Será que la gente está naciendo con patología? ¿Será que la gente nace con un problema? Yo he escuchado muchos adultos en mi entorno que me dicen: oh, estoy súper contento porque me diagnosticaron de TDAH y ahora ya sé lo que me pasa. Voy a hablar justamente de ese tema, del diagnóstico. Y quiero que sepan que yo realmente tengo una autoridad para hablar de este tema por dos motivos distintos. Primero, yo a los 5 años fui diagnosticado con TDAH grave. Yo les puedo contar lo que me decía el neurólogo. Esto me lo fue diciendo cada año que yo iba. El neurólogo me decía: mira, tú eres... Yo me acuerdo porque siempre me lo repetía. Me decía: tú eres así de inteligente, pero estás enfermo. Por lo tanto, eres así de inteligente. Y si te tomas esta pastillita, vas a volver a ser así de inteligente. Entonces yo desde mis 5 hasta mis 22 años escuchaba eso. Entonces, ¿por qué soy una autoridad? Soy una autoridad para explicar los efectos de los fármacos cuando se toman en dosis alta para niños muy hiperactivos, como era yo en la infancia. Vamos a hablar de eso, cuáles son los efectos. Pero también vamos a hablar que en algún minuto de mi vida yo decidí dejar de tomarlo. Y me hice responsable. No fue simplemente lo dejo de tomar y al carajo, sino que dije: ok, lo dejo de tomar, pero ¿cómo hago yo para que esto no sea un problema en mi vida? Sobre todo cuando me volví un emprendedor y comencé a hacer mi escuela y mis cosas, donde no había un marco estructural externo, fue muy complejo para mí. Yo hoy en día te puedo decir que el tema del déficit atencional en mi vida no es para nada un problema. O sea, cero. Entonces te voy a contar cuáles fueron todos los pasos que tuve que realizar yo. Quiero que quede claro que este no es un video contra los remedios de las pastillas. De hecho, vamos a hablar que en muchos casos yo creo que sí es necesario dar. Pero también quiero hablar de por qué también soy autoridad del tema. Porque durante casi 7 años trabajé en terapia infantil, como terapeuta infantil. Y la mayoría de los niños que me llegaban a la consulta eran niños que tenían déficit atencional fuerte. Y los padres estaban buscando probar una alternativa antes de pasar a los fármacos. E incluso con algunos niños que tomaban fármacos, pero todavía seguían teniendo problemas de concentración y de, podríamos llamarlo, productividad en la escuela. No se concentraban. Y lo que les voy a compartir fueron casi 7 años de trabajo clínico, donde me di cuenta que en la gran mayoría de los casos el déficit atencional no es una patología, no es una enfermedad, es un síntoma de un problema emocional. Es un síntoma que surge el estar hiperactivo, el no poder quedarme quieto, el no parar de hablar, el pensar mucho o el irme. Es un mecanismo de protección de la personalidad cuando estoy sintiéndome súper solo, súper angustiado, súper mal a nivel interno. Es una forma de protegerme de lo que estoy sintiendo. Entonces les voy a explicar todo esto y les voy a compartir mi experiencia, la experiencia con niños. Vamos a hablar de niños, vamos a hablar de adultos, vamos a hablar también de esencias florales, porque las esencias florales para mí fueron sumamente importantes, pero les voy a decir cómo es que trabajan las esencias florales y también les voy a hablar de distintas técnicas que yo he utilizado en mi vida que quizás les puedan servir. Miren, aquí tengo ciertas estadísticas. Ha habido un boom de diagnóstico. En el año 2022 habían 7 millones de niños diagnosticados, pero había mucho más que tenían problemas de concentración.
En los adultos los diagnósticos se duplicaron en los últimos 10 años en Estados Unidos. El consumo de remedios ha aumentado en más de 300% desde el inicio de la pandemia, porque también con lo que pasó en 2020, 21, 22, 23, 24, 25, se multiplicaron los diagnósticos. Está casi de moda ser diagnosticado. ¿Ya? Está casi de moda ser diagnosticado. Entonces, yo lo primero que quiero tratar de comentarles es que para mí, insisto, existen dos formas de entender el TDAH y el déficit atencional. Una, que tiene que ver cuando hay realmente un factor que realmente implica que me cuesta concentrarme y me cuesta enfocarme. Y astrológicamente yo le voy a hablar de distintas configuraciones astrológicas, no solamente por mucho de un signo, sino asociado a Mercurio, a la casa 3, que me van a hablar de realmente un tema. Pero la gran mayoría de las veces, como les dije hace unos segunditos, tienen que ver con causas emocionales. Tú en niños atiendes esa angustia emocional y trabajas con complementos que bajen la desconcentración y tienes un efecto espectacular. Espectacular. Si tú solamente, por ejemplo, das esencias florales para el déficit atencional, pero no trabajas lo emocional, no tienes muy buenos resultados. Si atiendes lo emocional y la causa y los síntomas, tienes efectos muy grandes. ¿Y por qué quiero ser súper claro con esto? Lo estoy diciendo sobre todo para aquellos padres, y voy a hablar que mucho del déficit atencional tiene que ver, esta angustia de los niños tiene que ver con temas que pasan en el hogar, temas que pasan con papá y con mamá. Normalmente, en mi experiencia como terapeuta infantil, lo que ocurría es que los padres llevaban a los hijos como si fueran un carro que está fallado, un auto que está fallado. Entonces como que te lo llevan y te dicen, arréglame este niño que tiene un problema. Y lo que los padres no se hacen responsables es que cómo se comportan los niños tiene mucho que ver con lo que está pasando a nivel emocional dentro del hogar. Si los padres no se hacen responsables de que cómo se comporta su hija tiene que ver con ellos, no puede hacerse una gran transformación. Y es mucho más cómodo, obviamente, darle un remedio. Mucho más cómodo, no me tengo que ser responsable. Pero ya les voy a hablar de los efectos del remedio, porque voy a compartir mi historia. Lo mismo, muchos adultos hoy en día están muy felices de ser diagnosticados. Yo lo he escuchado y yo como a mí esto es un tema muy fuerte que me marcó mucho en mi vida. Hoy en día todavía tengo secuelas de haber tomado remedio por 17 años. Me duele profundamente la felicidad con lo que algunos adultos dicen, yo tengo TDAH, qué alegría, me voy a tomar el remedio. Porque no entienden el efecto que genera el remedio. No estoy diciendo que no haya que tomar el remedio, pero insisto, muchas veces se puede trabajar esto sin remedio. Hay veces que es necesario, pero otras veces que no, porque es un tema emocional. Yo te puedo decir cuáles fueron los efectos en mi vida de tomar el remedio. Primero, yo era un niño súper hiperactivo, súper líder, súper extrovertido, y a los 5 años cuando comienzo a tomar el remedio, básicamente me castraron. Me castraron. De hecho, bioenergéticamente una sensación de que me agarraron los testículos y me los cortaron. Me volví tímido, me volví vergonzoso, reprimí mi conexión con el placer y con el disfrute, me prohibí disfrutar y sentir placer. Me terminé inventando unos mundos de fantasía donde me disociaba, porque en el día estaba así como un robot concentrado, pero en realidad estaba presente pero disociado. La personalidad me cambió radicalmente. Y un ejemplo que les quiero dar. Bueno, una persona gris, triste, muy desconectada, en ese minuto no me daba cuenta, con muchos miedos, muchas inseguridades. También perdí capacidades físicas, me volví como torpe con el cuerpo. Imagínense un niño súper hiperactivo, deportista, que empieza a tomar remedio y se vuelve torpe y no puedo coordinar el cuerpo. Me volví el peor de los deportes en el curso. ¿Y qué pasa? Yo me acuerdo que a los 22 años, siempre me ha gustado leer, yo siempre he amado leer. A los 22 años estaba en una fiesta, imagínense una fiesta de universitario, todo el mundo. Yo estaba leyéndome una novela y no me la podía dejar de leer. Yo estaba en una esquinita leyéndome con toda una fiesta alrededor mío. Y se me acerca una amiga, Dani Torres, gracias, tú me ayudaste mucho. Y me dice, oye Pablo, ¿tú no tienes déficit atencional y tú no te tomas todas esas pastillas? Porque yo hasta ese momento yo estaba seguro que yo estaba enfermo.
Yo tenía una enfermedad y sin ese remedio yo no podía funcionar. Entonces mi amiga me dice, oye, pero ¿cómo puede ser que estés enfermo con déficit atencional y acá en medio de esta fiesta, ¿me entiendes? Estás concentrado leyendo, o sea, y eso me hizo clic, un clic profundo. Entonces decido ir a otro neurólogo, digo a mis papás, oye, ¿saben qué? Yo voy a quiero dejar de tomar este remedio, quiero ir a otro neurólogo. Y voy a otro neurólogo se espanta de que durante 17 años haya tomado ese remedio en una dosis tan alta. Me hacen un montón de escáner porque es fuerte esa droga, para ver si había quedado algún efecto secundario. No quedaron tantos efectos secundarios, un poco loco quedé, pero no tanto. Y ahí me dan otro remedio. Pero yo les voy a contar. ¿Cuál era un efecto secundario de ese remedio? Impotencia. Entonces yo me doy cuenta a los pocos días de que no era un problema acá abajo. Entonces me pongo a buscar y hablo con el médico y le digo, oye, me está pasando esto justo cuando empecé a tomar el remedio. Y el médico me dice, sí, es un efecto secundario. Entonces yo ahí digo, no. Esto no puede ser. O sea, no puede ser. Entonces digo, voy a comenzar un proceso. De hecho, esto tuvo mucho que ver con mi transformación personal. Voy a comenzar una búsqueda de resolver esta enfermedad que tengo sin fármacos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Para que entiendan un poco también la transformación personal. Yo dejo de tomar Ritalina a los 22. Los siguientes 2 años son años de limpiar mi cuerpo del remedio. ¿Qué ocurre? A los 24 pasa una transformación. Para mí, marca un antes y un después. Porque yo, todo el tiempo que tomé el remedio, a mí me gustaban los días nublados, gente. Yo cuando estaba con sol no soportaba los días con sol, me deprimían los días con sol, a mí me gustaban los días nublados. Yo me acuerdo, mientras tomé el remedio, a los 24 años, 2 años después de dejar tomar el remedio, yo me acuerdo que un día salgo al jardín y veo el día con sol, el cielo azul, y digo, me encanta. O sea, para que vean la diferencia, empecé a disfrutar los días con sol. Me cambió completo mi forma de ser, de comprender y ver la vida. Y me abría la espiritualidad, porque este remedio me desconectó profundamente de quién soy yo, de quién era. Lo que hace el remedio es anestesiar. Te desconecta, te apaga absolutamente. Y te lleva a tu yo interno a un lugar súper incómodo. Insisto, hay veces que es necesario, pero muchas veces no es necesario. Muchas veces no es necesario. Entonces, les voy contando también distintas cosas que hice. En ese minuto, a los 22, 23 años, cuando dejo de tomar el remedio, lo primero que hago es que hablo con la mamá de una amiga que era psicóloga y le cuento este tema y me dice, mira, lo que yo te recomiendo es que vayas a un centro de psicología cognitiva donde te van a hacer un tratamiento que no es un tratamiento realmente, era ir a jugar jueguitos de video una vez a la semana por 2 horas. Pero era un entrenamiento de jugar jueguitos de video y hoy en día deben haber un montón de centros así. Les digo para que los busquen. Es dedicar 2 horas de su semana a entrar a jugar estos juegos que lo que empiezan a hacer son puros juegos de orden, de organizar la mente, de ayudar a planificar, de seguir secuencias. Al principio, cuando jugaba esos juegos, ya 2 años sin tomar el remedio, era un desastre. Pero de tanto jugar, lo que empezó a pasar a nivel de psicología cognitiva, que mi cerebro empezó a ordenarse, empezó a organizarse. Después va pasando el tiempo y yo me meto en todo lo que es el mundo de la terapia, el mundo de la psicología, y me empiezo a dar cuenta de ciertas cosas. Me empiezo a dar cuenta sobre todo cuando empiezo a trabajar con niños. Yo estudio terapia floral y me dicen, mira, estas son las esencias florales para el déficit atencional. Y como yo soy terapeuta infantil, les voy a hablar de todas las esencias florales para el déficit atencional. No sé, yo los veo que me lo están preguntando, se los voy a decir, también la voy a dejar en la descripción, no se preocupen, ¿ya? Se los voy a decir. Y también voy a dejar las terapias que yo hice, se los voy a dejar todo anotado ahí abajo, ¿ya? Ahora, empiezo a darle a los niños y a las niñas simplemente las esencias para el déficit atencional y no tienen efecto. Y ahí yo empiezo, como yo soy ingeniero, soy industrial y tengo un lado medio científico y estoy formándome en otras cosas, digo, mira, quizás lo que estoy dándole son esencias para el síntoma, pero no estoy tratando la causa.
empiezo a especializar en astrología asociada a la luna y me doy cuenta, y aquí me voy a ir a cuáles son las causas emocionales muchas veces del déficit atencional. Antes de seguir tengo que dar una información. A finales de noviembre comienza la formación en terapia floral evolutiva de la escuela astroterapéutica, donde Coldo, Rosana y yo somos los profesores. Es una formación de terapia floral, no tienes que tener ni conocimientos ni en terapia floral ni en astrología, y es una formación personalizada. O sea, personalizada, ¿por qué? Porque no simplemente te vamos a enseñar las flores de Bach, de Fez y Buch, las principales de Fez y Buch, sino que también vas a tener un acompañamiento personalizado por Coldo, donde te va a ir dando esencias florales, porque la verdad, para conocer las esencias tienes que tomarlas en ti. Y Coldo te va a ir dando esencias personalizadas para ti según tu carta natal. Y te va a ir acompañando en tu proceso. Cómo te sientes, qué te va pasando. Entonces va a ser un proceso de transformación personalizado con un acompañamiento. Y también no solamente eso, como queremos que realmente seas terapeuta floral, te vamos a enseñar a hacer clínica. Porque una cosa es dar flores y otra cosa es hacer clínica. Así que también va a quedar en la descripción el link para la formación de terapia floral, que aprovechen que tiene un descuento hasta el 15 de septiembre. ¿Qué empiezo a descubrir yo? Cuando, como este científico medio loco, ¿ya? Que existe la luna astrológica. Y la luna astrológica es básicamente mi salvavidas para protegerme de niña, de niño y también de adulto de las emociones incómodas que estoy sintiendo, de dolor, de angustia, de soledad, etc. Existen mecanismos. Y existen 3 mecanismos lunares que me van a proteger, pero generan causas de hiperactividad. Por un lado, tener la luna en fuego o con planetas de fuego, ¿qué va a generar? Que cuando estoy mal a nivel emocional, ¿qué hago? Me pongo hiperactivo. No me puedo quedar quieta, no me puedo quedar quieto, me pongo a pelear, me pongo a desafiar a la autoridad. Entre más mal estoy yo a nivel emocional, más hiperactivo estoy. Después, existe un mecanismo lunar de aire. Esto es niña, niño y en adultos, creo que lo tengan claro. Existe un mecanismo lunar de aire que significa que cuando estoy mal a nivel emocional me voy a mi mente. Y no paro de pensar, y no paro de pensar, y no paro de pensar. Y también me voy a hablar. Necesito hablar. Y existe una tercera forma de protección, que es de agua. Es decir, cuando estoy mal a nivel emocional, me disocio y me voy a la fantasía. 3 formas de protegerme del dolor emocional que generan TDAH. Puedes tener las 3 en tu carta, puedes tener las 3 en tu carta. Yo de hecho tenía las 3 en mi carta. Yo tenía instrucciones de fuego que hacían que fuera súper hiperactivo y no me pudiera quedar quieto. Y entre más mal estaba a nivel emocional, entre más temas complejos había con mi mamá, con mi papá, en mi casa, peor era eso. También tenía de aire, todo el rato pensando y hablando. Y también tenía de agua, de irme. Las instrucciones de tierra son de regulación emocional y comportarte bien. Las instrucciones lunares de tierra son funcionales para el sistema. Si tú tienes muchas instrucciones de tierra, te va a portar bien. No vas a tener este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, pero quiero que entiendan, entre más mal estoy a nivel emocional, más se expresa. Entonces, los niños que llegaban a mi consulta con problemas de concentración en la escuela, eran niños que, la mayoría de los casos, estaban pasando súper mal a nivel emocional. Entonces yo empecé a generar una fórmula de esencias florales, que se las voy a anotar también, una fórmula de esencias florales que lo primero que hacía era calmar el mundo emocional. Y después daba esencias para los síntomas, si eran de fuego, si eran de aire o eran de agua. ¿Me entienden? Daba para los síntomas. ¿Cuál es el problema de los adultos? O sea, quiero que entiendan, me voy a enfocar en los niños. En los niños podían pasar 2 cosas. Que rápidamente los síntomas pararan o que no pararan los síntomas. Y cuando después de una primera sesión, segunda sesión, la niña y el niño seguían con los mismos síntomas, yo tenía que trabajar con mamá y con papá. Porque yo no saco nada tratando de calmar a la niña, el niño a nivel emocional, si en el hogar hay un desastre. Si papá y mamá están peleando todo el rato, si no están haciéndose cargo de la niña, del niño, si tienen un montón de problemas emocionales dentro del hogar, yo soy como un terapeuta que está tratando de sacar agua de un bote
en el medio del mar y los padres le siguen haciendo agujeros. Entonces, cuando ya lograbas intervenir en el sistema familiar y lograbas hacer que los comportamientos que estresaban emocionalmente a los niños se redujeran, se paraban los síntomas. ¿Me entienden? Ahora quiero hablar un poco con los adultos. El problema de los adultos, que los adultos somos niños grandes básicamente, que no sabemos lidiar con nuestras emociones. No sabemos lidiar con nuestras emociones. Tenemos un montón de cosas que no queremos sentir. Podríamos decir que la ansiedad es una de las principales causas de déficit atencional en adultos. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucha ansiedad, me siento muy mal a nivel emocional, ¿qué es lo que voy a utilizar? Estos mecanismos de protección de hiperactividad, de dispersión mental o hablar o disociarme. Y como la mayoría de los adultos no quieren hacerse cargo de acá, no se quieren hacer cargo de lo que sienten, de lo que viven, de lo que pasan, el fármaco es una solución, pero estás hipotecando tu vida, ¿me entiendes? Estás desconectándote de ti, estás desconectando de tu corazón, de lo que tú realmente quieres. Hay veces que es necesario, insisto, vamos a hablar de las configuraciones y los casos más clínicos donde es necesario, pero la mayoría de veces no. En los adultos no quieren mirar sus emociones, no quieren mirar lo que les incomoda, no quieren mirar, lo único que quieren es escapar de la ansiedad y la soledad. Por lo tanto, se van a ir disparando los síntomas. Ojo, también es muy importante, hay otra causa importante que potencia el déficit atencional. Es los miedos e inseguridades y baja autoestima. Si yo veo que una niña, un niño o un adulto, aparte de estos síntomas lunares, veo en su carta natal que tiene serios temas de autoestima, eso va a aumentar este problema de concentración. ¿Por qué? Imagínenlo de esta manera. Estoy en la escuela o tengo que resolver algo a nivel laboral. O un proyecto, tengo que estudiar. Ya tengo estos mecanismos, estoy mal a nivel emocional y ya me cuesta enfocarme por toda esta energía. Pero ¿qué pasa si yo le sumo a esto que tengo miedo de equivocarme, tengo miedo de fallar, tengo miedo de no poder hacer esto y no creo en mí? Lo que va a ocurrir es que pueden pasar dos cosas muy opuestas. Las heridas de autoestima generan dos comportamientos opuestos, mi gente querida. En un grupo de la población, este miedo va a generar resistencia. Y no voy a querer hacerlo porque tengo miedo de fallar. La procrastinación tiene mucho que ver con esto. Con este miedo, con esta inseguridad, con este sentir que no puedo, no merezco, que no soy capaz. Este miedo que no quiero enfrentar, por lo tanto no lo hago y me distraigo constantemente. El miedo y la inseguridad potencia que no me concentre y potencia los síntomas y no me enfoco. Ojo, también va a pasar que en alguna gente estos miedos van a generar una personalidad muy autoexigente que se va a obligar a concentrarse aunque no quiera. Yo, entonces, ¿qué fue ocurriendo? Yo empiezo a darme cuenta de estos temas, entonces me doy cuenta que hay un tema emocional en mí. Entonces digo, bueno, es hora de practicar lo que estoy predicando, de cierta manera, lo que estoy hablando con los padres y con los adultos, y yo me meto profundamente a trabajar mis emociones. Yo todavía sigo, pero trabajando mucho mis emociones, dándome cuenta cuando estoy ansioso, cuando me siento solo, cuando se me empiezan a activar los síntomas, y respirando, y yo fui aprendiendo muchas técnicas de gestión emocional. Alguien que tiene TDAH, aprender técnicas de gestión emocional le va a transformar la vida. Pero también quiero que sepan otras cosas. Existen otros mecanismos, otros medios. Yo, el 2013, cuando ya salgo del mundo, yo era ingeniero, entonces yo trabajaba contratado como ingeniero y renuncio y empiezo a hacer mi consulta, mis distintas cosas, me costaba un montón. O sea, no saben cómo me costaba concentrarme y enfocarme para cumplir una agenda, para cumplir la planificación. Me dispersaba, no me enfocaba. Era horrible. Entonces, ¿yo qué hago? Busco un coach. Busco en esa época. Porque aquí yo creo que es súper importante también ser humilde de pedir ayuda. Y no solamente pedir un fármaco, ¿me entienden? Sino buscar ayuda y busco un coach para adultos con déficit atencional. Que yo se los voy a dejar en la descripción. Se llama Juan Sangueza. ¿Ya? Ese fue el coach con el cual yo trabajé. Y él trabajaba con mindfulness, con psicología cognitiva. O sea, no era algo místico, chamánico, energético. No. Era psicología cognitiva, era mindfulness.
y hacemos un proceso de 6 meses, donde él me ayudó a gestionar la ansiedad, el procrastinar, y me enseñó métodos de organización y planificación en mi vida. Todo eso yo lo fui implementando, mi gente. Y ustedes pueden ver los resultados que he tenido en mi vida, a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel de desarrollo personal. Entonces, insisto, existen distintos métodos, ¿ya? Si ustedes tienen hijas, hijos que ven que tienen esto, insisto, le pueden dar una fórmula lunar base. Si tú eres un adulto, te puedes tomar la fórmula lunar base para calmar las emociones. Pero quiero que entiendas algo. Tú como adulto esto no te va a resolver el problema. Si tomar la fórmula para calmar las emociones es como un ansiolítico, básicamente natural, podríamos llamarlo. Pero realmente no va a resolver el problema, que es ver qué me está pasando aquí. Porque aunque tú seas una mujer de más de 20, 30, 40, 50, un hombre, todavía mucho de lo que pasó en tu infancia te sigue marcando. Y mientras no te metas a resolverlo... Entonces, esta fórmula de esencias florales, que yo le llamo el calma luna, calma corazoncito, está compuesta, va a quedar en la descripción, ojo, insisto, pero está compuesta por Stur de Serpí, de Butch, y Star of Belém, que son esencias para calmar. Mariposa Lily, que es una esencia lunar, para sentirme nutrido. Quiero explicar un poquito más el tema de la nutrición. Cuando yo hablo que es un tema lunar, es que a esta niña, a este niño, está ansioso porque no se siente cuidado, protegido, contenido. Esta sensación de que el mundo no es un lugar seguro exacerba los comportamientos. Los exacerba. Entonces, esta fórmula es para tratar de darme esta sensación de nido, de útero, de protección. Entonces, Mariposa Lily es luna. Protección. Cotton es algodón. Me da la sensación de estar metido en un nidito de algodón. Y Crauea, Sweet Chestnut y Cherry Plum son esencias florales para la calma emocional. Y Cherry Plum para el miedo a descontrolarme. Son la esencia base con la cual yo trabajo tanto en niños como en adultos. Y después vemos esencias para los distintos síntomas. Fuego, hiperactividad, hiperentusiasmo. Tengo mucha energía y me voy de un lado para otro. Impatience de Bach, Black Eyed Susan de Butch, Very Bad de Bach. Para aire, para exceso de mente, White Chestnut, para reducir el ruido mental. Jacarandá, para enfocar la mente. Heather, si estoy hablando mucho. O sea, quiero que entiendan que las esencias florales son lo más maravilloso del planeta Tierra. Pero tienen que ser complementadas con otras técnicas, insisto. ¿Ya? Agua, para los niños que están volados, disociados. Clematis, de baja tierra, es de Bach. Rock Rose, de Bach, también para el pánico, y me disocio por pánico. Y Soundio de Butch, todas te aterrizan. También hay esencias florales específicas para los problemas de aprendizaje, cuando me cuesta memorizar, cuando me cuesta concentrarme y enfocarme. Butch Fucsia es una esencia que potencia el aprendizaje. Chestnut Bud, otra esencia que potencia el aprendizaje. Y también, como les dije, muchas veces lo que pasa es el miedo a la inseguridad, que hace que no pueda terminar de hacer lo que estoy haciendo. Me procrastino, lo dejo tirado y no me enfoco. Y esas esencias son Gentian de Bach, para la perseverancia, Large para la autoestima de Bach, Five Corners de la autoestima, Butch, Buttercup para la autoestima. Son distintas esencias. Aunque les insisto, se las voy a dar, pero lo ideal es que trabajes con un terapeuta floral, realmente. ¿Ya? O que estudie. Ahora, ¿cuándo realmente yo veo que hay problemas reales que quizás tomar un remedio se entiende? Es cuando realmente vemos que en la carta natal hay problemas de concentración o enfoque. Eso principalmente está asociado a dos tipos de configuraciones o dos tipos de factores. Cuando una carta, por ejemplo, tiene mucho aire, mucho fuego o mucha agua. Pero ¿qué quiero que entiendan? Si yo tengo mucho fuego, mucho aire o mucha agua, yo no estoy diseñado para estar concentrado en una oficina trabajando. Lo que pasa, chicas, chicos, es que muchas veces estos diagnósticos son porque a seres humanos que tienen unas características diferentes, lo estamos obligando a que funcionen en un mundo de tierra, del elemento tierra, donde ser responsable, ser regulado es. Pero un niño que tiene mucho fuego está diseñado de adulto para estar moviéndose. Una persona que tiene mucho aire no está diseñado para estar en una escuela donde todo es lento y aburrido. Está diseñado para estar en una escuela donde le potencian su inteligencia, lo hacen pensar, lo hacen interactuar. Y una niña o un niño que tiene mucha agua no está diseñado para estar aprendiendo cosas rígidas.
es un artista, es un creativo. Hay que potenciarle su energía creativa a la realidad. Entonces, muchas veces los diagnósticos son porque no estás calzando dentro del sistema, pero créeme que hay caminos para ti. Y los padres son sumamente importantes. Pero también puede ser que tú como adulta y adulto estás en un trabajo, estás haciendo algo que realmente no resuena contigo. Y este déficit atencional te está mostrando que hay algo que no está bien en tu vida. Más que esté enfermo, es que quizás no estoy siendo coherente con quien soy. ¿Ya? Entonces, cuando hay mucho un elemento, podemos tener realmente problemas para concentrarnos. Y va a ser importante cómo canalizarlo. Es importante también saber quién soy yo, cuáles son mis dones y mis talentos. Y tiene que ver con reconocerme y tener el valor con permitirme vivir la vida. Las esencias florales anteriores que yo le hablé para los elementos sirven acá. Pero también podemos encontrar configuraciones complejas en la carta natal que me pueden hablar realmente de que me cuesta concentrarme y enfocarme. Y eso yo eran las veces que yo decía, mire, quizá aquí los remedios es necesario, pero quizá una dosificación más baja. Todo depende del caso. Cuando Mercurio, el planeta asociado a la mente y el aprendizaje, tiene aspectos complicados a Saturno, a Quirón, a Urano, a Neptuno, etc., realmente puede ser que me cueste mucho concentrarme. Hasta pueden haber problemas de aprendizaje. Hay que ir donde especialistas también. También si en la casa 3 estamos teniendo problemas, ¿me entienden? También se puede hacer. Por eso, mira, yo te hablo de la formación de terapia floral, pero tú también puedes estudiar astrología conmigo cuando quieras, mi formación online de astrología. ¿Ya? Entonces, sí, de repente vamos a ver personas donde realmente hay algo que está dificultando el enfoque y la concentración. Pero la mayoría de las veces, como les dije, tiene que ver con temas emocionales. La emoción es la causa. El síntoma es el déficit atencional. Ahora, entonces, ¿cuáles son, para ir cerrando este video, cuáles son los consejos, las guías claves que yo les quiero dar? Primero, si eres una adulta, un adulto, busca un coach para adultos, para adultos de déficit atencional. Te va a dar herramientas de enfoque, te va a dar herramientas para ordenarte, te va a dar herramientas para priorizar, te va a dar herramientas de mindfulness. O sea, te va a dar un montón de herramientas que tienes que incorporar a tu vida para que te ayuden a ordenarte. También puedes buscar ayuda en un centro de psicología cognitiva conductual que tengan herramientas para trabajar el TDAH sin fármacos. Pero son herramientas de psicología conductual, o sea, no es magia, no. Son técnicas modernas para ayudar a reprogramar la mente, para que te ayude, para que te sea más fácil enfocarte y mantener la atención sostenida en el tiempo. ¿Ya? También, si eres un adulto, una adulta, es sumamente importante que te des cuenta que tienes que hacerte cargo de estas emociones. Ahora, si eres una adulta, un adulto, que es muy importante que duermas por lo menos 7 horas al día. Que hagas deporte. El hacer deporte es fundamental. Si no haces deporte, los síntomas del TDAH van a aumentar. También es muy importante que limites la cantidad de azúcar. Yo más o menos hace dos años paré el azúcar en mi vida y les puedo decir que el nivel de concentración se disparó exponencialmente. O sea, es impresionante. Dejé el azúcar y ¡pum! Mi capacidad de concentrarme se disparó. Sobre todo azúcar súper refinada, azúcar retóxica, ¿me entienden? Busquen por último, si quieren seguir con dulce, busquen miel, busquen otra forma. ¿Ya? También, ¿qué es importante? Meditar. De hecho, si trabajan con algún coach de déficit atencional adulto, les vas a pedir que mediten. Es sumamente importante meditar, pero no para meditar para tener la mente en blanco, sino para darme cuenta cuando se me dispersa la mente. Y también, chicas, chicos, reducir su exposición a redes sociales. Disminuirla. Lean más, traten de leer. Yo no sé qué va a pasar con los quinceañeros y veinteañeros que ya están muy metidos en esto. Van a tener que hacer un esfuerzo muy grande, pero si tú estás viendo esto, quizás ya tienes más de 20 y vas a poder aprovechar mucho más esta herramienta. También tratar de evitar hacer multitarea, sino enfocarte en una cosa, a menos que seas Super Gemini. Si eres Super Gemini, estás diseñado para hacer multitarea. Si eres Super Gemini, no te sientas que tienes un problema, sino tú estás diseñado para hacer muchas cosas a la vez, tú estás diseñado para dispersarte, ese es tu don. Ahora, no es lo mismo dispersarme desde mi don a dispersarme desde mi ansiedad.
También existen distintas apps para enfocarme. Para ordenar mi vida. Pomodoro es una de esas, Fest es otra de esas. ¿Ya? Si se trata de déficit atencional, niñas, niños, por favor, vayan a trabajar con terapeutas que trabajen síntomas emocionales y esencias florales inicialmente, antes de pasar los medicamentos. Pero insisto, mamá, papá, probablemente, ¿qué está pasando contigo, con tu dolor, con tu ansiedad, con las peleas con tu pareja, con el clima del hogar? Todo eso es clave, porque todo eso que está ocurriendo en lo invisible del hogar, o quizás en lo visible del hogar, está haciendo que tu niña, tu niño esté manifestando con mucho más fuerza este diagnóstico. Y es tu responsabilidad resolver esto. Tu hijo, no, insisto, no es un auto que está fallado que lleva al mecánico para arreglarlo. No. ¿Ya? E insisto, si yo le hubiera hecho caso al médico, que a los 22 años, cuando dejo de tomar Ritalin, me dice, no, tienes que seguir tomando remedio a pesar de los efectos secundarios, porque no existe ninguna otra forma, yo no habría hecho nada de lo que hice en mi vida. Nada de lo que hice en mi vida, porque los fármacos me habrían seguido desconectando. Pero yo sí me hice responsable, sí busqué ayuda, psicología cognitiva conductual, coaching, terapia floral, explorar mis emociones. Yo realmente lo trabajé, ¿me entienden? Espero que este video les sirva mucho. Y en la descripción voy a dejar esencias y distintas cosas, ¿ya? Así que un besito grande, se me cuidan todas y todos. Y recuerden, la formación de terapia floral comienza a finales de noviembre, no me acuerdo la fecha, como el 20 de noviembre comienza. Tiene un descuento especial, les voy a dejar la descripción. En el Linktree de Instagram lo van a encontrar destacado, la formación de terapia floral. Y en mi YouTube, cuando lo suba a esto a YouTube, van a ver la descripción, ¿ya? Y si quieren estudiar astrología conmigo, está la formación online que comienza todo el tiempo. También tiene todos los meses 3 clases en vivo en directo conmigo, ¿ya? Así que, y déjame también déjame ahí, en la descripción, escribe un comentario diciéndome que si tienes temas de concentración, si te resonó esto que te estoy diciendo y si vas a hacer alguna de estas cosas, ¿ya? Un besito grande, que estén muy bien, se me cuidan todas, todos. ¡Chau, chau!